Mientras estaba en el piso superior de su casa, una mujer oyó ruidos sospechosos. Dado que tenía varios perros, probablemente pensó que se trataba de uno de ellos, pero por si acaso, decidió comprobarlo. Y como se puede adivinar, no era tan sencillo. El video es tan misterioso que no podremos encontrar ninguna información sobre él en internet. Solo podemos suponer que no era la primera vez que ocurría algo así y que la cámara se instaló en esa habitación precisamente por este motivo. La grabación parece auténtica, sobre todo la reacción de la mujer, que parece volverse más y más ansiosa cuanta más actividad experimenta. Un hombre que trabaja como conserje en una escuela compartió en internet un video insólito que había recibido de uno de sus compañeros de trabajo. Fue mucho después de que terminaran las clases y el autor del video estaba completamente solo en ese momento. Sin embargo, en un momento dado, mientras limpiaba, escuchó algo extraño y decidió sacar su teléfono. En los pasillos vacíos de la escuela, el autor del video oyó algo muy parecido a la voz de un niño. Sin embargo, no logró escuchar ninguna palabra concreta. Y aunque tal situación puede ser realmente aterradora, tenemos que recordar que esta fue solo una de las muchas situaciones extrañas vividas por los empleados durante las tardes. Al fin y al cabo, como han dicho, creen que la escuela está embrujada por alguna razón. Por desgracia, cuando ocurre algo, suele ser muy inesperado y es difícil grabarlo, pero por suerte para nosotros, consiguieron captar otra situación inusual. I'm a custodian at a haunted school PT.2. These are motion activated. Why is it on by itself?
The range is only about 5 feet. Esta vez no se trataba de una voz sospechosa, sino de un dispositivo activado por movimiento que empezó a comportarse de forma extraña. Empezó a actuar como si hubiera alguien junto a él, pero como todos pudimos ver claramente, no había nadie a su alrededor, o al menos, nadie vivo. Después de todo, sabemos muy bien que lo que viene del otro lado puede influir de alguna manera en todos los dispositivos electrónicos. La pregunta es, ¿qué es exactamente lo que acecha a esta escuela? ¿Es algo maligno? ¿Esconde el edificio alguna historia oscura? Es difícil de decir porque hasta ahora esto es todo lo que el personal ha compartido, pero quizá nos muestren más vídeos a medida que pase el tiempo. Personalmente, parto de la base de que si un niño dice que ve algo o señala un lugar y dice que allí hay algo, no podemos ignorarlo, porque casi siempre es cierto. Sobre todo si el niño de repente empieza a actuar de forma extraña, a hablar con algo que no podemos ver y, encima, está hablando de alguien que aparece en su habitación por la noche. Esta es exactamente la situación en la que se encontró este padre aterrorizado. Elliot, what are you doing? Oh, really? Right. Are you crying? So this is the photo of the hanging man he's seen in the corner of his room. I'm going to ask him to draw it again when I've rubbed it completely off. Elliot, can you draw the hanging man for me like you did before? No, because you'll tell me off at night. What if I don't let him? What if you can sleep in my room? Is that okay? Yeah. Right, so what's these on his face? Tears. What's this? Straight. Oh, okay. Does he cry quite a lot? Yeah, because he's got hay fever up there and he's up there Okay. in the corner. Okay, thank you. But he knows me at the night because he keeps saying he always bangs on me just... Okay, thank you. Una entidad misteriosa cuelga del techo y solo se comunica con un niño pequeño. Eso en sí mismo es aterrador, pero no es todo. El preocupado padre ha escuchado a otras personas y ha dejado a su hijo dormir en otra habitación mientras dejaba una cámara encendida, por si acaso. Y entonces ocurrió algo como esto. Inmediatamente después de que el niño susurre, me estás asustando, algo que no podemos ver en el video agarra la pierna del niño. Es difícil imaginar el terror que debió de sentir el padre al ver el video. No está claro qué es este misterioso ente que se ha pegado a este niño, pero una cosa es segura, sea lo que sea, desde luego no tiene buenas intenciones. Y ahora uno de los vídeos más extraños que he visto nunca. Encima, no tenemos ninguna información exacta al respecto, excepto que esta situación fue captada por una cámara de CCTV colocada directamente encima del bar en algún lugar no especificado. Echa un vistazo. Un video tan corto y tantas preguntas. ¿Quiénes son las personas que podemos ver en el video? ¿Les ocurrió todo por accidente o no fue al azar en absoluto? ¿Qué tipo de entidad es lo suficientemente fuerte como para lanzar a un hombre adulto de esta manera? Y lo más importante, ¿es real lo que acabamos de ver?
Busqué durante mucho tiempo pero no pude encontrar ninguna información sobre este video, lo cual es realmente muy extraño. Me di por vencido, pero tal vez alguno de ustedes sabe más y podemos encontrar algo juntos. Hágamelo saber en los comentarios. Imagina que trabajas como guardia de seguridad y tienes la tarea de llevar un registro de las personas que entran y salen. Cada vez que alguien entra, tienes que anotar sus datos y luego dejarle entrar. Un trabajo como otro cualquiera y desde luego no demasiado difícil. Pero, ¿y si un día de repente te ocurre algo que ni siquiera puedes explicar? Este es otro video de este tipo, en el que alguien parece ver e interactuar con una persona que las cámaras no pueden ver. Es difícil decir que pueden ser estas entidades, pero hay que admitir que el creciente número de videos de este tipo es realmente interesante, sobre todo porque situaciones como esta, no hace tanto tiempo, no ocurrían en absoluto. Pero, ¿y si todas estas personas no se encontraron con fantasmas ni nada parecido? Si lo pensamos bien, existe un ser que, según la leyenda, no tiene reflejo. Me refiero al vampiro, por supuesto. Pero, ¿es siquiera posible la existencia de vampiros? ¿Y tienen algo en común los espejos y las cámaras? Dime lo que piensas al respecto en los comentarios. Y ahora otro video corto, interesante y misterioso, sobre el que no he podido encontrar ninguna información en internet. Todo lo que sabemos es que, por casualidad, un fenómeno bastante inusual fue captado por la cámara. Parece un ejemplo típico de poltergeist. Por desgracia, solo disponemos de este breve video. Tal vez haya una versión más larga en alguna parte o incluso más vídeos de las mismas personas, pero no he podido encontrar nada más. Y ahora algo que nos ha enviado uno de los espectadores. Michael recibió de sus amigos una foto interesante y videos, mostrando un espectáculo bastante inusual que se encontraron durante un viaje de pesca en el pueblo Nervi. Cerca del lago, en un momento dado observaron un objeto luminoso que flotaba justo por encima de los árboles. Curiosamente, la cosa, fuera lo que fuera, levitó en ese lugar durante mucho tiempo y seguía siendo visible incluso al caer la noche. Por supuesto, eso descarta al mismo tiempo los drones o las bengalas, que no pueden permanecer en el aire tanto tiempo. Entonces, ¿qué era la misteriosa bola brillante que volaba silenciosamente por encima de los árboles? ¿Has tenido alguna experiencia similar? Cuéntamelo en los comentarios. Y como bonus, Michael nos envió otra foto más, esta la hizo él mismo, y también muestra algo que no pudo identificar. De nuevo, vemos un misterioso objeto planeando sobre el bosque, pero en este caso no se trata de una esfera luminosa, sino de algo con forma de botella. Tengo que admitir que no tengo ni idea de lo que es, pero no parece algo que se vea todos los días. El siguiente video muestra una situación aparentemente normal, una madre divirtiéndose con su hijo pequeño, pero esta situación ordinaria se convirtió rápidamente en algo aterrador. Eche un vistazo. Cheese. Cheese. What you doing? What you see? What? What you see? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. En un momento dado, el niño parece ver a alguien en la otra habitación.
Mira hacia algo mucho más grande y le saluda, aunque no había nadie en la habitación. Y claro, la asustada madre no tardó en pedir ayuda en internet, esperando que alguien pudiera explicárselo. Como sabemos, los niños suelen tener algún tipo de conexión con este otro mundo, pero en este caso, se trataba solo de la imaginación de un niño o el chico vio realmente algo que su madre no pudo ver. Dígame lo que piensa en los comentarios. Y ya que estamos en el tema de los niños, tengo otro video que quiero mostrarles. También fue compartido por una madre preocupada que afirma que su hija ha estado viendo a alguien en su armario y esta entidad le hablaba de un hombre malvado muerto. Y parece que en este caso, ni siquiera podemos hablar de la imaginación de la niña. Una cámara colocada en la habitación de la niña captó la puerta que se abría sola. La madre del niño también compartió una foto que muestra este armario de cerca. En ella se ve claramente que está casi completamente lleno y no parece que pueda haber nadie escondido dentro. Sin embargo, algunas personas se dieron cuenta de que las imágenes muestran que hay algo parecido a la mano de una persona vestida con un vestido largo. Curiosamente, en una foto del armario tomada no mucho después, no hay nada que se parezca lo más mínimo. Pero eso no es todo, porque si nos fijamos bien en la grabación, podemos ver algo más en ella. ¿Notaste algo sospechoso? La manta bajo la que duerme el niño parece moverse ligeramente. Al principio, pensé que se debía a que el niño se movía mientras dormía, pero si aceleramos el video, nos daremos cuenta de que el movimiento de la manta es completamente antinatural. Es como si se moviera sola. La única pregunta que nos queda es, ¿qué clase de entidad está observando a un niño pequeño e indefenso? Y lo más importante, ¿qué quiere realmente? Si tienes alguna teoría, házmela saber en los comentarios. Ahora me gustaría contarles la historia de un hombre que, junto con su pareja, lleva un tiempo coleccionando las llamadas muñecas encantadas. Curiosamente, cuando compraron una de las últimas muñecas, se dieron cuenta de que en su casa ocurrían fenómenos difíciles de explicar. Y por suerte para nosotros, decidió compartirlos en internet. So I keep hearing weird noises. I don't know what the hell it is. It's like knocking, creaking, footsteps. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, yo. See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. What the fuck is that? See, I keep this up against the cabinet because the dolls like to try to open the doors and shit. It's weird. I don't know what that sound is though. Oh, what the fuck was that, man? Yo, fuck this.
Fuck this. I'm good on that. Yeah. I'm staying out of there. Fuck that, yo. Bro. I'm all shaking and shit. Yo. Yeah, fuck that. I'm out, y'all. Una vez oyó ruidos extraños procedentes de una de las habitaciones. Y, por supuesto, no había nadie en la propia habitación. Pero lo más interesante de todo el asunto eran los misteriosos sonidos de pasos. Pasos cuyo origen no podemos ver. Pero esa no fue la única situación aterradora que pudo registrar. Alright, what's up, y'all? Here we go again. Her piano, her keys just hit like twice. And this ain't the first time this happened either. It happened when my girl was here as well, but it always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. But, see? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. You gotta clean up like every day in here. Hello? Well, y'all caught the piano. I don't know if y'all catch anything else. It usually happens once, and every time I try to record something, it just, nothing happens, so. But at least y'all caught that part. Yo. Nope, I'm good. Nope, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Alarmado por los sonidos de un piano de juguete, un hombre experimentó una inquietante interacción en la habitación de un niño. Cuando dijo un hola al azar, el piano volvió a sonar espontáneamente, y poco después otro juguete se encendió solo. Y aunque estas situaciones eran ciertamente aterradoras, no parecía que, fuera lo que fuese, fuera a detenerse. Una de las noches siguientes se vio perturbada, una vez más por ruidos procedentes de una habitación cerrada. Glad she's sleeping, it'd probably freak her out. Hello? Nah, get out of here, man. Hello? I'm like freaking out. Oh, hell no. Oh, hell no. Como sabemos, los fenómenos paranormales asociados a la presencia de muñecos embrujados no son en absoluto infrecuentes.
Más de una vez hemos visto situaciones en las que han sucedido cosas realmente extrañas inmediatamente después de introducir en casa un objeto antiguo o simplemente una muñeca. Y lo que es bueno para nosotros, tales embrujos suelen tardar mucho tiempo en desarrollarse, así que definitivamente volveremos después de un tiempo para echar otro vistazo a este caso. El siguiente video fue enviado por uno de los espectadores. Y aunque desconocemos la fuente del video, pensé que merecía la pena verlo juntos. La tranquila noche se ve perturbada de repente por los movimientos fuertes, violentos y en cierto modo nerviosos del pomo de la puerta. Sin embargo, cuando el autor de los vídeos lo comprueba, resulta que la habitación está simplemente vacía. Para colmo, la actividad paranormal suele centrarse en movimientos sutiles de objetos o susurros silenciosos, pero en este caso, sea lo que sea, parece increíblemente poderoso. Por desgracia, como no conocemos la fuente ni ningún detalle, es muy difícil elaborar alguna teoría. Y ahora, otro breve pero interesante video que nos adentra en un apartamento que parece tener al menos un ocupante de más. En un momento dado, un hombre oyó ruidos sospechosos procedentes de la cocina, cogió rápidamente su teléfono y decidió investigar. Echa un vistazo. Lo que se capta en el video parece la típica actividad poltergeist. Por desgracia, al igual que en el caso anterior, no pude encontrar la fuente, lo cual es una pena, porque me parece que esto no era en absoluto una situación única y hay mucho más sucediendo en este lugar. Veamos ahora un video realmente inquietante que supuestamente procede de China. Fue grabado con la ayuda de una cámara de circuito cerrado de televisión. El sujeto principal es un hombre que empezó a comportarse de forma muy extraña sin motivo alguno. Se comporta como si de repente estuviera poseído por algo. Al menos, eso es lo que muchos dijeron después de ver el video.
Eche un vistazo. Parece como si de repente hubiera perdido el control de su cuerpo. La autenticidad del video también se ve subrayada por la reacción de la gente cercana. No tienen ni idea de lo que está pasando y todos huyen rápidamente. Pero en el propio video podemos ver cosas aún más insólitas. Después de que la situación se calmara y el hombre estuviera tendido en el suelo, algunos objetos cayeron repentinamente por sí solos desde una estantería cercana. Y para hacer las cosas aún más interesantes, unos momentos antes de eso, podemos ver algo reflejándose en el cristal, algo que la gente describe como una figura misteriosa. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.